Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari y les doy la bienvenida a esta edición de hoy, 24 de mayo del año 2023. TV La Voz 90.4 de la FM, como siempre, como de costumbre, Meta Velasco, con el soporte del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, la bienvenida a esta edición de hoy. Vamos a hablar un tema que nos tiene a todos con los pelos parados, así como estoy. El pueblo peruano y su lucha anticolonial. Para hacerlo, vamos a irnos hasta Lima, la capital del Perú. Le vamos a dar la bienvenida al compañero Diego, que es abogado socialista, también es dirigente del comité impulsor de la Asamblea Popular Constituyente de Caraballo, en Lima Norte, y además es integrante del Comité Nacional Unificado del Perú, CONUL, a quien le vamos a dar la bienvenida, compañero Diego. Un gusto volver a encontrarte. Bienvenido a Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Muchas gracias, Percy. Un gusto comunicarnos con ustedes y un saludo a todos los hermanos de Bolivia. Así es, y no solo para Bolivia, te cuento que también nos en nuestras redes sociales, a través de los medios que componen el comunicacional idealista de nuestra América. Hay una duda, Diego, y es cómo está el escenario político. Sabemos por los medios hegemónicos que el Perú está atravesado por una gran crisis, pero desde los movimientos sociales, ¿cuál es el aire que se respira? Para empezar, cuéntanos, Diego Mota, ¿qué es el CONUL o la CONUL? ¿Qué es el Comité Nacional de Lucha de los Pueblos del Perú? Sí, Percy, como tú bien has dicho, el Perú vive en estos momentos una dictadura. Tenemos un gobierno usurpador desde el 7 de diciembre. Consideramos que el presidente legítimo es el señor Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte es una dictadora, una golpista, usurpadora, que con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del imperialismo norteamericano se ha apoderado del gobierno del Perú. No obstante, la respuesta de los pueblos, la respuesta de nuestros compatriotas, de todos nosotros en el Perú, ha sido inmediata. Producto de las luchas que se han venido dando a lo largo de estos meses, hay, según cifras oficiales, 68 personas asesinadas en el marco de estos meses que ha habido de la dictadura. Consideramos que las cifras pueden ser mayores, ¿no? Cientos de detenidos, miles de heridos, incluso personas que están siendo perseguidas por simplemente manifestar sus ideas. En ese contexto, de manera autoconvocada, sobre todo bajo el impulso de los pueblos del sur del Perú, Puno, Huancavelica, Purímac, Cusco, entre otros, se movilizan hacia Lima inmediatamente, grandes contingentes, pero se encuentran que el pueblo, sobre todo limeño, no está organizado, no está a la altura de las luchas, no hay una organización nacional, no hay un comando unitario de lucha que unifique y direccione las luchas, y en ese contexto, ante esa falta de dirección popular, es que se constituye el Comité Nacional Unitario de Lucha del Perú, el CONUL, que es la representación de todas las organizaciones regionales que estaban en lucha, sobre todo del sur, pero también del centro, de la macro norte, de la selva peruana, y también de los pueblos de Lima, los estudiantes, para dar una orientación a las luchas, bajo una plataforma muy concreta, ¿no? Que es, y consensuada, que es la inmediata salida de Dina Boluarte, porque no la reconocemos como una presidenta legítima, fue una usurpadora. El cierre del Congreso, no se está planteando simplemente un cambio en la mesa directiva o algo por el estilo, sino consideramos que este Congreso es un Congreso golpista. Recordemos que según las encuestadoras, incluso encuestadoras oficiales, ¿no?, le dan apenas un 6% de aprobación a este Congreso. Y tercero, la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente, es decir, que el pueblo defina nuevas reglas de juego y que acabe con la regla del modelo neoliberal
que han estado imperando en nuestro país. En base a esas tres consignas, principalmente, es que la mayoría del pueblo peruano se ha movilizado en estos últimos días y volverá a movilizarse nuevamente. Se está preparando para el 19 de julio, fecha emblemática, porque el 19 de julio de 1977 se llevó a cabo acá en el Perú un gran paro nacional que justamente abolió a la dictadura que en ese entonces se vivía y logró tener una nueva constitución, que fue la constitución del 79. Entonces, emulando esa fecha, nuevamente los pueblos del sur, sobre todo, pero de todo el Perú, se vuelven a movilizar con contundencia. Que el tercer encuentro macrorregional de Perú ha sido convocado para la ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención, allá para el 28, que también se van a todavía falta mucho pan. Sí, estamos en contacto con eres un abogado de izquierda. Te escuchamos, Diego, adelante, por favor. Sí, hubo un poco de interrupción, pero si mal no logré comprender, efectivamente, ¿no? El hecho de que el 19 de julio vuelvan los pueblos, los contingentes de todas las regiones a Lima, no quiere decir que las regiones no estén luchando, ¿no? La lucha ha continuado de manera permanente. En cada actuación que realiza este gobierno espurio en Lima o en las regiones del país, incluso fuera del país, cuando van sus delegados hace poco, por ejemplo, en Nueva York estuvo el alcalde de Cusco y ha sido pifiado por compatriotas peruanos que están en Nueva York, ¿no es cierto?, reclamándole sus componendas con el gobierno dictatorial. En cada actividad que realizan los ministros o la presidenta usurpadora, el pueblo sale a rechazarlo. Eso se ha visto en todas las regiones del país. No pueden ellos gobernar de manera tranquila porque saben que el pueblo lo rechaza. Entonces, en ese marco se están haciendo también no solo actividades de protesta, sino también una serie de asambleas en las que esto que nosotros consideramos como el poder popular se está cocinando, se está expresando. Es decir, se van generando gérmenes de pequeñas asambleas, reuniones en cada distrito, en cada provincia, en cada región, por la cual el pueblo se organiza, plantea sus reivindicaciones y se unen en base a los puntos principales de lucha, que es derrotar a esta dictadura y llegar a una asamblea popular constituyente. En muchas zonas del país, además, se está planteando la necesidad de lograr la restitución del presidente Pedro Castillo. Algunos consideramos, ¿no es cierto?, que hay suficiente evidencia, suficientes pruebas para señalar que el presidente está secuestrado. Se ha pronunciado en ese sentido, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. No han podido ocultar esa verdad, señalando que el proceso, ¿no es cierto?, que se señaló para lograr la vacancia del señor Pedro Castillo, presidente del país, fue un proceso viciado y que están demandando que se respete el debido proceso en esta actuación. Entonces, en base a todos estos temas, en efecto, se han realizado una serie de asambleas donde el pueblo va opinando, algunos en un sentido, otros en otro sentido, pero se va llegando a consensos en base a esa discusión, y en efecto, los hermanos de la Macro Sur están teniendo también sus asambleas, ¿no? A mí lo que me corresponde es hablar respecto a mi distrito y lo que está pasando a nivel nacional, pero para todos es sabido que los principales pueblos, la principal organización, la principal fuerza está en el sur. Entonces tenemos mucha expectativa en estos encuentros marcos regionales que se vienen realizando en el sur y los acuerdos a los que se puedan llegar ahí.
Ahora, Diego, hay un personaje que ha vuelto a la palestra, al escenario político en el Perú. Este viejito bonachón, con aquellas pintorescas, ah, Pedro Pablo Kuczynski, que en algún momento fue presidente de la República del Perú, que ha tenido una de aquella famosa página web extraviada. Si nos podrías ahondar un poco más sobre quién en realidad es Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Bueno, el señor Kuczynski es, para empezar, un ciudadano norteamericano, ¿no es cierto? Tiene la ciudadanía norteamericana. Todos saben que cuando una persona se nacionaliza norteamericano, asume esa nacionalidad, jura por la bandera y los intereses norteamericanos, y si los intereses de su antigua patria, ¿no es cierto?, están en contradicción con los intereses de su nueva nacionalidad, este ciudadano tiene que primar por los intereses extranjeros, ¿no? Los intereses de Norteamérica. Esa es una cláusula de todas las personas que se nacionalizan como norteamericanos. Bueno, este señor se nacionalizó norteamericano y, a pesar de eso, fue presidente del Perú. Lamentablemente, en ese momento, ¿no? Tú recordarás, hubo una segunda vuelta en 2016 donde compitieron Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, expresión de la derecha fascistoide en el Perú, ¿no es cierto?, más conservadora, y Pedro Pablo Kuczynski, son los que pasaron a segunda vuelta. La izquierda quedó en tercer lugar en esa oportunidad, y creo que fue un error por parte de algunos sectores de la izquierda apoyar en la segunda vuelta a Kuczynski, cuando en realidad ambos sectores, tanto el fujimorismo como el sector que representaba Pedro Pablo Kuczynski, eran sectores contrarios a los intereses del pueblo y que iban a favorecer necesariamente los intereses de una pequeña minoría, los intereses privados en contra de los intereses públicos, los intereses de la burguesía y el imperialismo norteamericano. Y eso es lo que pasó. El señor fue presidente, inmediatamente, no duró pues ni un año y medio, renunció a la presidencia por graves casos de corrupción, ¿no? Y estos casos de corrupción los viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Usted ha mencionado el caso de la página 11, en efecto. El señor Kuczynski ha sido antes ministro, ha sido de Economía, de Energía y Minas, ha tenido cargos importantes en el Banco de Reserva del Perú, etcétera, ¿no? Siempre ha estado en los lugares más importantes de la economía peruana. Y en una de esas ocasiones, justamente, hubo un gran escándalo porque en uno de los contratos que el Estado peruano tenía con una empresa petrolera norteamericana, una de las páginas del contrato en donde se exponía pues la entrega escandalosa de nuestros recursos a los intereses norteamericanos, se extravió, ¿no? Y este señor Kuczynski estuvo en la colada, ¿no? En este extravío, ¿no? Y fue después el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no?, un presidente nacionalista, militar, quien sacó a la luz estos hechos y él tuvo que huir, ¿no? Pero cayó Velasco, lamentablemente, y luego él regresó y siguió gobernando los intereses del país, ¿no? Y ahora Kuczynski ha salido nuevamente a la luz porque, estando con prisión domiciliaria, ¿no? Fíjense, Pedro Castillo, presidente legítimo, votado por la mayoría de peruanos, está preso, ¿no es cierto? Y Kuczynski tenía prisión domiciliaria, y ahora último, el Poder Judicial ha revocado todas las acusaciones que le hacía la Fiscalía, ¿no? O sea, un paso casi como para que salga libre de polvo y paja, ¿no? Esto es parte de las componendas que tiene la derecha, ¿no? O sea, Dina Boluarte ha entrado al poder para limpiar a toda la gente, ¿no?, a todos los corruptos que había en el país. Bueno, es realmente escandaloso tener que recordar, para lo que vemos esta parte de la historia negra del Perú, que está en una maraña de entretenimientos para el público, con una prensa totalmente servil a intereses extranjeros y sobre todo con presidentes, presidentas, ahora también marionetas serviles a intereses transnacionales. En ese sentido, Diego, uno de los primeros en pronunciarse al saber que el Congreso golpista del Perú decidió darle carta blanca a tropas norteamericanas para que ingresen con armamento. El primero en pronunciarse ha sido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el indeseable para la clase rancia de derecha peruana, quien dijo que una oligarquía saqueando bienes naturales del Perú
necesita a un títere en su cara, AMLO, no solo a Dina Boluarte, que es representante ahora, sino a toda esa clase política del Perú. ¿Cómo sienten ustedes este apoyo desde fuera del Perú, no solo de políticos morales, alternativos que están todo el día dando noticias hacia el continente, cosa que la prensa no lo hace? ¿Cómo sienten ustedes este apoyo desde Perú? Bueno, la solidaridad de los pueblos del mundo con lo que viene ocurriendo en nuestro país, con la masacre que venimos soportando, finalmente ha sido muy amplia y ha sido muy calurosa, y la recibimos de la mejor manera, ¿no? Nos da esperanza para seguir luchando, a pesar de tener muchas cosas en contra aquí al interior del país. Y por supuesto, aquí hay que resaltar con mayor relevancia los casos de, como tú has mencionado, de México, del presidente de México, un gran presidente, Manuel Andrés López Obrador, o el caso de Petro en Colombia, también un gran presidente, que se han manifestado de manera contundente, ¿no? Como también lo hizo en su momento Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, no es el presidente, pero es un líder, ¿no es cierto?, sin duda, de toda América Latina y de Bolivia, un gran boliviano, eh, que se manifestaron no solo en solidaridad con lo que estaba pasando el pueblo peruano, sino que en el caso de los presidentes de Colombia, de México, de Honduras también con Xiomara Castro, no han reconocido al gobierno de Dina Boluarte, y más bien reconocen como presidente legítimo a Pedro Castillo. Esto es algo inaudito, ¿no es cierto?, en las relaciones internacionales, pero que te demuestra, ¿no es cierto?, que la razón está de nuestro lado, ¿no? Manuel Andrés López Obrador, además, no ha querido dar la presidencia de una organización internacional, de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, que está conformada por México, Colombia, Perú, Chile, al gobierno usurpador de Dina Boluarte por estas mismas razones, porque considera que no es un gobierno legítimo, ¿no? Y que a quien debería dárselo es al presidente Pedro Castillo, pero ahorita está secuestrado. Entonces, esto nos da mucha esperanza, y el rol que viene jugando además la prensa alternativa, como tu medio, a quien felicitamos y saludamos, ha sido fundamental, ¿no? El apoyo que los hermanos bolivianos, argentinos y de toda América y del mundo han dado con movilizaciones, plantones en embajadas, y con lo que vienen difundiendo es importantísimo, ¿no? Y lo segundo que quiero mencionar, si te robo unos segundos, esto se hace más importante cuando hoy América Latina está volviendo a dar un giro hacia la izquierda, pero a la vez la derecha aprende, y yo diría la ultraderecha fascista, fascistoide, también se prepara, ¿no? Lo que antes era, digamos, el Plan Colombia, ¿no es cierto?, con las bases militares en Colombia, que el imperialismo norteamericano lo ha perdido, que era su cabecera de playa, hoy puede convertirse en Perú, ¿no? Efectivamente, como tú has señalado hace unos días, mediante un decreto legislativo, este Congreso espurio, que repito, tiene apenas 6% de aprobación, este gobierno ha firmado un acuerdo para permitir el ingreso de 700 tropas militares de los Estados Unidos por todo un año, van a estar hasta finales de año, supuestamente para brindar ayuda humanitaria, ¿no? y demás, pero 700 militares en un contexto casi de guerra interna prácticamente, donde nos han matado más de 70 peruanos, donde el ejército peruano ha estado con funciones de ejército de ocupación, con estados de emergencia en donde perdíamos todos los derechos y demás, no es casual, no es casual, que consideramos que es un llamado para amedrentarnos, es un llamado para reprimir, pero también para hacer una cabecera de playa para toda América Latina, y por eso es que tenemos que estar muy atentos con lo que está pasando en Perú, porque esto puede tener repercusiones para toda América. Ahora, Diego, día ha citado a la presidenta de facto, a Dina Boluarte, para declarar por las muertes en las protestas, y ya empezaron a irse encima de ella todos los medios. Aplaudían cuando ella le ponía la banda. Está pasando, y es que
a la salida constitucionalmente le tocaría asumir el poder a Williams, al carnicero de la comarca. En medio de toda esta militarización y una visible colonización o recolonización del Perú, se hará este paro nacional el 19 de julio histórico. ¿Haber algún tipo de corrupción? Porque han dicho de que protestar es un delito, están criminalizando la protesta. Muchos hemos tenido que salir corriendo de Perú porque no había garantías para nosotros. Otros están citados, terruqueados. Realmente, ¿qué va a pasar a partir de esta fecha de julio, Diego Mota? Bueno, lo que ya está pasando en muchos lugares, ¿no? La legítima manifestación del pueblo peruano para ejercer el derecho a la manifestación, el derecho a la opinión, la libertad a desplazarse, a manifestarse y su derecho a la protesta. No nos pueden arrancar esos derechos que están garantizados en todos los instrumentos internacionales y nacionales, ¿no? Incluso esta constitución espuria del 93, constitución dada en dictadura en la dictadura de Fujimori, reconoce el derecho a la manifestación pacífica, ¿no? Y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto permite lo que se conoce como el derecho a la protesta, que ha sido señalado también por el Tribunal Constitucional anterior, porque hoy los miembros de este Tribunal Constitucional en Perú son todos fujimoristas, digamos, están copados por la derecha, ¿no es cierto? Y vamos a reivindicar ese derecho. Es más, el artículo 46 de la actual Constitución reconoce el derecho a la insurgencia, así le llaman, que es el derecho a la desobediencia civil, a no reconocer un gobierno espurio que rompe el orden constitucional, pues eso es lo que estamos viviendo. Entonces, el 19 de julio lo que va a haber es una radicalización de las protestas, de las luchas sociales, por parte de todas las organizaciones nacionales, así se ha expresado, en ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Por supuesto que la derecha se prepara, ¿no es cierto?, para terruquearnos, así se llama acá, ¿no?, cuando te ponen el mote de que perteneces a una organización terrorista que existió en los 80, ¿no? Muchos de nosotros, mi generación incluso, recién nacíamos en esa época, ¿no? Y sin embargo nos acusan a muchos de pertenecer a esas organizaciones, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Es absurdo. Lo único que quieren es meternos presos. Hoy, pertenecer a una organización terrorista, según la legislación antiterrorista que todavía está vigente en el Perú y que ha sido cuestionada, ojo, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, esta legislación señala que supuestamente si perteneces a una organización terrorista, aunque no la prueben, pero te meten, te endilgan eso, puedes ir preso 25 años. 25 años. Eso es lo que está vigente en el Perú. Esa es la dictadura que estamos viviendo y por eso es que es necesario la más completa y amplia solidaridad de todos los pueblos. Diego, la verdad que es agradable conversar contigo. Lastimosamente tenemos que hacer de estos temas tan nefastos, provocado muertes y miseria en nuestro amado Perú. Hoy todos y todas en Perú, en todos los países de América, coordinando para el día 30 hacer una actividad en conjunto en diferentes países. Aquí en Bolivia vamos a reunir en la UNSA a las 5 de la tarde, día 30, para poder manifestarnos en apoyo a la lucha de los pueblos que habitan esta colonia llamada Perú. Diego, tu mensaje desde el Perú para los pueblos en resistencia anticolonial de todo nuestra Vía Yala. Bueno, hermanos bolivianos y latinoamericanos, compatriotas de la patria grande, no dejen solo a Perú. Perú siempre ha estado presente en todas las luchas. Aquí se forjó el imperio, la nación más grande de la historia sudamericana, el imperio del Tahuantinsuyo. Aquí se libró la batalla por la independencia, la primera independencia, en la batalla de Ayacucho, que se derrotó el imperio español. Aquí hubo la primera revolución con Túpac Amaru y Miquela Bastidas. El Perú es importante
y hoy nos estamos jugando la vida prácticamente, ¿no? Vamos a derrotar esta dictadura, consideramos que este gobierno es espurio y que el presidente Pedro Castillo es el presidente legítimo y que debe ser restituido. Eso consideramos nosotros a título personal y la gran mayoría del pueblo peruano. Estemos juntos en esta lucha que venceremos. Un fuerte abrazo, Diego Mota, hasta el Perú y muchísimas gracias por tu tiempo. Este es un espacio que queda abierto para el momento que ustedes crean necesario. Un fuerte abrazo hasta el Perú. Muchas gracias. Hasta luego.